Filadelfia y falleció en 2016. Fue una de las astrónomas más destacadas del siglo XX, que inspiró a muchos jóvenes a dedicarse profesionalmente a la astronomía, y fue un referente en la lucha por la igualdad de las mujeres en el mundo de la ciencia. Lo cual se ve reflejado en citas suyas como: nos hemos asomado a un mundo nuevo y hemos visto que es más misterioso y más complejo de lo que habíamos imaginado. Todavía hay misterios del universo ocultos. Su descubrimiento espera a los científicos aventureros del futuro. Con tan solo 14 años, Vera Rubin ya participaba en una asociación de astronomía amateur y tenía claro que quería estudiar esa carrera en la universidad. Sin embargo, al presentarse en la universidad, le incitaron a cambiar su vocación por algo relacionado con las estrellas de una forma más femenina, como la pintura, por lo que acabó estudiando artes en el Vassar College de Nueva York. Más tarde, intentó inscribirse en los estudios de astronomía en Princeton, pero estos estuvieron vetados a las mujeres hasta 1975. Vera solicitó entonces ser admitida en el Cornell, donde estudió física con nombres tan destacados como Richard Feynman o Hans Bethe. En 1965, Rubin se convirtió en la primera mujer de la historia autorizada a utilizar los telescopios del Observatorio de Monte Palomar. Allí realizó numerosas observaciones y catalogó en gran detalle los movimientos de las galaxias que rodean a nuestra Vía Láctea, prestando especial atención a las estrellas en la periferia de algunas galaxias como Andrómeda. En su tesis en la Universidad de Georgetown concluyó que las galaxias estaban juntas en racimos y no distribuidas al azar como se pensaba. Esta idea no fue aceptada por los científicos hasta 20 años después. Al intentar resolver el problema de rotación de la galaxia, Rubin obtuvo en 1970 las evidencias más fuertes hasta ese momento de la existencia de la materia oscura. Su trabajo pionero permitió determinar que más del 90% del universo está compuesto por esta sustancia impalpable. La astrónoma recibió, entre otros, la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica de Gran Bretaña, lo que la convirtió en la segunda mujer reconocida por esta institución después de la astrónoma alemana Caroline Herschel en 1828. Así pues, Vera obtuvo en los años 70 la primera prueba observacional y abrumadora de la existencia real de la materia oscura. A pesar de ser candidata durante años, nunca ganó el Premio Nobel de Física, pues aunque detectamos la materia oscura por sus efectos gravitatorios en galaxias y cúmulos galácticos, a día de hoy todavía no entendemos su naturaleza. Sin embargo, no sería el primer caso en que un descubrimiento experimental se premia sin comprender todos los detalles sobre el fenómeno que lo produce. La fama es pasajera. Mis números significan más para mí que los premios. Si los astrónomos siguen usando mis datos en el futuro, ese será mi mayor honor.